El teléfono, prestado por la joven enfermera de ojos amables, se sentía como una piedra de hielo en mi mano temblorosa. Escondida en el rincón de la silenciosa e impecable biblioteca de este lujoso asilo, un lugar que mi hijo Javier llamó «Lo mejor para ti, mamá». Finalmente escuchaba la voz de mi antiguo abogado, el señor Rodríguez. Su voz, ahogada por la mala conexión y por décadas de confianza, era el único puente que me quedaba con el mundo que conocía, el mundo que construí con mi sudor y el amor de mi difunto esposo. La luz del sol de Florida entraba a raudales por los grandes ventanales, bañando las costosas alfombras y los muebles pulidos con un brillo dorado que se burlaba de la oscuridad que se instalaba en mi alma. Afuera, los jardines perfectamente cuidados eran un paraíso silencioso, pero aquí adentro, mi corazón se estaba partiendo en 1.000.000 de pedazos. Elena, siento mucho tener que decirle esto, dijo el señor Rodríguez, y su vacilación ya era una respuesta. Javier puso la casa en venta la semana pasada. El agente inmobiliario es socio suyo. Está actuando como su único heredero, basándose en los documentos que lo declaran su tutor legal debido a su condición. La palabra condición quedó suspendida en el aire. Una mentira cruel y calculada que mi propio hijo utilizó para encerrarme en este mausoleo dorado. Miré mis manos, las venas prominentes que contaban la historia de una vida de trabajo duro, de noches en vela construyendo un pequeño imperio, inmobiliario ladrillo a ladrillo. La casa no era solo una propiedad, era el santuario de mis recuerdos, el lugar donde crié a Javier, donde lloré la muerte de mi esposo, y él la estaba vendiendo, tratando mi vida como un negocio cerrado, un activo a liquidar. En ese silencio, entre el olor a lavanda de los productos de limpieza y el sonido lejano de un cortacésped, el dolor insoportable de la traición dio paso a una claridad fría y cortante. El amor de una madre, ese pozo infinito de perdón, se había secado, y en su lugar, una semilla de justicia comenzó a germinar. ¿Mi hijo quería la herencia? La tendría, pero no de la forma que imaginaba. En ese momento, con el teléfono frío presionado contra mi rostro, decidí que mi legado no sería el trofeo de su codicia, sería el arma de mi dignidad. Si amas a Jesús y crees que esta historia nos enseñará algo, suscríbete para no perderte los próximos episodios de Historias de Sanación y Sabiduría. Tu suscripción es un acto de fe en tu propia transformación. Te pido que te unas a nuestra comunidad de almas que han pasado por algo similar. Desde hace 3 meses, mi vida se resume a este sillón de terciopelo beige, estratégicamente situado junto a un ventanal que va del suelo al techo. Desde aquí, tengo una vista privilegiada del Jardín de las Magnolias, donde hombres uniformados se aseguran de que ni una sola hoja se atreva a caer fuera de su lugar. El asilo Serenity Gardens, a las afueras de Miami, es la personificación del lujo, silencioso, un lugar donde la vejez se trata como una enfermedad contagiosa que debe ser aislada en ambientes estériles y perfumados. Todo aquí está impecablemente limpio, desde la platería en las cenas formales hasta las sonrisas pulidas de las enfermeras que me llaman querida sin mirarme nunca a los ojos. Se deslizan por los pasillos con sus zapatos suaves, administrando medicinas y soledad a partes iguales. Me niego a usar la ropa de seda y los chales de cachemira que Javier compró y dejó en mi armario. En su lugar, llevo mis viejos vestidos de algodón, descoloridos y gastados, una afrenta silenciosa a esta opulencia que sirve de jaula. Me siento como una antigüedad, cuidadosamente colocada en exhibición, admirada por su aparente fragilidad, pero desprovista de toda función o voluntad. Los otros residentes flotan como fantasmas por estos salones, sus miradas perdidas en recuerdos de un tiempo en que sus voces importaban. Comemos en mesas individuales. El tintineo de los cubiertos es el único diálogo permitido. Es una soledad compartida, la más cruel de todas, pues estamos rodeados de otros, pero estamos irremediablemente solos. Observo el mundo exterior, los coches que pasan, los jóvenes que ríen, y siento una profunda nostalgia no solo de mi casa, sino de la mujer que solía ser. Fuerte,
decidida, la matriarca de una familia que, ahora lo sé, era solo una ilusión. Yo era la raíz del árbol, y mi hijo, con un hacha de oro, me taló y me plantó en esta hermosa maceta para que muriera lentamente, lejos de la tierra que me nutría. La humillación llegó hoy vestida con un traje italiano de $3,000 y llevando un ramo de lirios blancos, cuya dulce fragancia me provocó náuseas. Javier entró en la sala común como un actor que sube al escenario, su sonrisa carismática repartida a las enfermeras y a la señora Gable, que dormitaba en su silla de ruedas. Se acercó a mí, el sonido de sus caros zapatos resonando en el suelo de mármol, y se arrodilló a mi lado, tomando mi mano con una ternura calculada. «Mamá, ¿cómo te sientes hoy? Estás radiante», dijo, lo suficientemente alto como para que la enfermera jefe, la señora Davis, lo oyera desde su puesto. No esperó una respuesta. Volviéndose hacia la enfermera, continuó, su voz ahora teñida de una falsa preocupación. «Parece un poco pálida, ¿no le parece, señora Davis? Estamos ajustando su medicación, ¿sabe? A veces se pone un poco confundida. Se pierde en sus propias historietas». Le guiñó un ojo a la enfermera. Un gesto de complicidad que me convirtió en una niña senil, un personaje de una anécdota contada a mis espaldas. Sentí que la sangre me subía a la cara, una oleada de calor y vergüenza que me dejó sin palabras. Yo era la mujer que le enseñó a atarse los zapatos, que pasó noches en vela a su lado cuando tenía fiebre, y ahora me pintaba como una loca delirante ante una extraña. Me apretó la mano un poco más fuerte, la sonrisa todavía en su rostro, y susurró para que solo yo pudiera oír. «Firma los papeles que traerá mi abogado mañana, mamá. Es solo una formalidad para gestionar mejor tus finanzas». El contraste entre sus palabras públicas y su orden privada fue como una bofetada. No estaba allí para verme, estaba allí para usarme, para intimidarme. Y en su mirada, detrás del brillo del hijo perfecto, vi la urgencia de alguien que sabe que el tiempo se está acabando. Mi difunto esposo, Miguel, solía decir que construimos nuestro sueño con el polvo de Florida en las manos y el sol del Caribe en el alma. Llegamos a Miami en los años 70, con poco más que la ambición de darle a nuestro futuro hijo una vida que nunca tuvimos. Empezamos con una pequeña casa en Hialeah, que reformamos y vendimos con una modesta ganancia. Miguel era un carpintero con manos mágicas, y yo tenía talento para ver el potencial en propiedades que todos los demás consideraban causas perdidas. Juntos, éramos una fuerza. Las noches eran largas, llenas del olor a café fuerte y del sonido de nuestros planes dibujados en servilletas de papel. Cada dólar ganado se reinvertía, cada sacrificio era un ladrillo más en los cimientos del futuro de Javier. Cuando él nació, nuestro universo encontró su centro. Él era la razón de todo. Los mejores colegios, las clases de piano que odiaba, las vacaciones en Disney que nos endeudaban durante meses. Nada era demasiado. Queríamos que tuviera la cultura, la educación y la seguridad que el dinero podía comprar, para que nunca sintiera el miedo que nosotros sentimos al principio. Creció como un chico encantador e inteligente, rodeado de amor y privilegios, el príncipe de nuestro pequeño reino inmobiliario. Recuerdo a Miguel, con sus manos callosas, sosteniendo el diploma universitario de Javier, con lágrimas en los ojos. «Lo conseguimos, Elena», susurró. «Nuestro chico nunca tendrá que luchar como nosotros». Poco sabíamos que la lucha más dura no es por la supervivencia, sino por mantener el carácter, cuando la vida se vuelve demasiado fácil. Le dimos todo, excepto el hambre que nos hizo fuertes. El cambio en Javier fue sutil al principio. Una corriente fría que empezó a soplar después de que perdí a Miguel por un cáncer agresivo. El dolor de la pérdida nos unió por un breve periodo. But pronto una nueva persona entró en su vida y construyó un muro entre nosotros. Tiffany era exactamente el tipo de mujer que Miguel y yo habíamos temido. Obsesionada con el estatus, con una sonrisa de porcelana y un corazón calculador. Para ella, nuestra historia de sacrificio no era un motivo de orgullo,
sino una anécdota embarazosa de un pasado pobre que debía ser olvidado. Redecoró la casa, sustituyendo las fotografías familiares por arte abstracto y frío, y empezó a referirse a mis opiniones como anticuadas. Javier, cegado por la pasión y ansioso por encajar en su sofisticado mundo, empezó a adoptar su lenguaje. Mis almuerzos de los domingos, antes una tradición sagrada, se convirtieron en un inconveniente en su agenda social. Dejó de pedirme consejos sobre los negocios, prefiriendo escuchar a los expertos del círculo de Tiffany. Poco a poco, pasé de ser la matriarca y consejera a una obligación silenciosa, una reliquia viviente de un tiempo que él quería borrar. La calidez de nuestra relación fue sustituida por una cortesía distante. Las visitas se hicieron más cortas, las conversaciones más superficiales. Me miraba con impaciencia, como si yo fuera un problema complejo que no tenía tiempo de resolver. La codicia es una mala hierba que crece a la sombra del resentimiento, y empecé a ver que, para Javier, la fortuna que Miguel y yo habíamos construido no era un legado de amor, sino un obstáculo que lo separaba de la vida de lujo que él y su esposa sentían que merecían. La primera vez que sentí la humillación pública como una plancha de hierro caliente en mi pecho fue durante una cena de acción de gracias. Javier y Tiffany habían invitado a sus nuevos amigos, un grupo de gente rica y bronceada que hablaba de yates e inversiones en tonos aburridos. Me había pasado toda la semana preparando el pavo en mole, una receta de mi abuela que siempre había sido la favorita de Javier. Cuando lo llevé a la mesa, orgullosa, Tiffany forzó una sonrisa. «Oh, Elena, qué rústico. Pero ya hemos encargado un pavo asado del bistró francés. Ya sabes, para mantener las cosas un poco más elegantes». Lo dijo con una ligereza cruel, haciendo que mi plato, lleno de amor y tradición, pareciera algo sucio e inadecuado. Pusieron mi pavo en la cocina para que se lo comiera el personal más tarde. Me senté a la mesa, sintiendo las miradas compasivas y avergonzadas de los otros invitados. Durante toda la cena, me ignoraron. Cada vez que intentaba unirme a la conversación, Tiffany me cortaba con un comentario agudo sobre cómo han cambiado los tiempos, o Javier cambiaba rápidamente de tema, como si temiera que yo dijera algo que los avergonzara. Me veía como un lastre, una boca extra que podía manchar su imagen, recién pulida. En un momento dado, derramé un poco de agua sobre el mantel de lino egipcio, y Tiffany suspiró audiblemente, diciéndole a Javier: «Cariño, tal vez tu madre esté cansada. Creo que es hora de que se vaya a su habitación». Me despidieron de mi propia mesa como a una niña traviesa. Javier no dijo una palabra para defenderme. Se limitó a acompañarme a mi habitación, con un firme agarre en mi brazo, y dijo: «Mamá, por favor, intenta no poner las cosas difíciles». Esa noche, entendí que ya no era su madre, era un problema. El golpe final llegó unos meses después, en la fría sala de reuniones de un banco en el centro de Miami. Javier me había convencido de que necesitábamos consolidar mis activos para facilitar su gestión. Me senté a su lado, frente a un joven director de banco con un traje que le quedaba demasiado caro. Mientras el hombre hablaba en una jerga financiera que apenas entendía, Javier lo interrumpió. «Mire, señor Peterson, seamos directos», dijo, señalándome como si yo fuera un objeto. «Mi madre ha tenido una vida larga y productiva, pero ya no está en condiciones de tomar estas decisiones. Estamos hablando de un patrimonio considerable que necesita una gestión activa, no una anciana que apenas recuerda dónde guarda las gafas». Se rió, y el director sonrió incómodo. Me quedé helada en mi silla. Cada una de sus palabras era una puñalada. Es un peso muerto en el negocio, un estorbo que drena recursos que podrían invertirse mejor. Lo que necesito es el control total para poder actuar con rapidez en el mercado. Habló de mí en tercera persona, allí mismo, delante de mí, despojándome de mi inteligencia, mi historia y mi dignidad. Me hizo firmar un montón de documentos, diciendo que era un procedimiento estándar. Me temblaba tanto la mano que apenas podía sostener el bolígrafo. Me sentí pequeña, estúpida, impotente. Fue esa firma la que me trajo aquí, a este asilo.
Me dijeron que era temporal, un lugar para que descansara. Pero las semanas se convirtieron en meses, y la esperanza se convirtió en desesperación, hasta que Sofía, la joven enfermera de buen corazón, me entregó un sobre arrugado que había llegado por correo y que la administración había intentado ocultar. Pero en ese sobre había una verdad que lo cambiaría todo. Con las manos que una vez acunaron a mi hijo, desdoblé el papel con membrete del bufete de abogados Rodríguez e Hijos. La carta, fechada 6 semanas antes, era la pieza que faltaba en el rompecabezas de mi dolor. El señor Rodríguez escribía con un cuidado formal que apenas ocultaba su urgencia y alarma. Explicaba que había sido despedido oficialmente como abogado de la familia hacía más de 4 meses, mediante una notificación firmada por Javier, quien alegaba que mi condición mental degenerativa requería una nueva representación legal, más alineada con los intereses actuales del patrimonio. Se me encogió el estómago. No era solo una traición, era un golpe meticulosamente planeado. No solo me había encerrado, me había aislado, cortando mis lazos con la única persona que podía defenderme legalmente. La carta continuaba, informándome de que, por lealtad a la memoria de Miguel, había hecho una discreta comprobación y había descubierto que 2 de nuestras propiedades comerciales más valiosas habían sido utilizadas como garantía de un préstamo de alto riesgo para financiar una promoción de lujo de uno de los socios de Javier. Estaba dilapidando el trabajo de nuestra vida en una apuesta, arriesgada, antes incluso de que yo hubiera muerto. La niebla de tristeza y confusión que me había envuelto durante meses se disipó al instante, reemplazada por un frío glacial de furia y claridad. La mujer que lloraba en la ventana, la frágil anciana a la que había humillado, murió en ese preciso instante. En su lugar, la Elena que había negociado con contratistas duros y se había enfrentado a la burocracia de la ciudad para construir su imperio, despertó de un largo sueño. Yo no era una víctima, era una reina exiliada de su propio reino, y era hora de reclamar mi corona, aunque solo fuera para fundirla y forjar algo nuevo. 2 días después, Javier entró en mi habitación, esta vez sin flores, solo con un maletín de cuero y un aire de impaciencia. Su socio, el agente inmobiliario, esperaba en el pasillo. «Mamá, buenos días», dijo, con esa sonrisa falsa que ahora veía como la máscara de un ladrón. «Tengo aquí unos papeles finales para la venta de la casa. Una mera formalidad, como te dije. Tu firma aquí y aquí». Puso los papeles y un bolígrafo delante de mí. No miré los documentos. Lo miré directamente a los ojos, y por primera vez, no pudo sostener mi mirada. Mantuve las manos cruzadas en mi regazo. «No voy a firmar nada, Javier», dije. Mi voz tranquila pero tan firme como el acero. Se rió. Un sonido nervioso. «Mamá, no empecemos con esto. ¿Estás confundida otra vez?» «Al contrario», continué sin pestañear. «Estaba confundida cuando creí que el hijo que crié todavía existía. El hombre que tengo delante es un extraño, un ladrón que comparte mi sangre». Su sonrisa se desvaneció. «¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Quién te ha estado metiendo ideas en la cabeza?» «La verdad», respondí. «La verdad sobre el despido del señor Rodríguez. La verdad sobre mis propiedades siendo utilizadas en tus apuestas financieras. La verdad sobre esta prisión de lujo donde me arrojaste a esperar mi muerte». Me levanté, sintiendo una fuerza en mis piernas que no había sentido en meses. «La casa que quieres vender estaba hecha de ladrillos, pero el hogar que construí estaba hecho de amor. Destruiste el hogar, Javier. Así que no te mereces los ladrillos». La máscara de hijo devoto se desvaneció, revelando el feo rostro de la codicia y el pánico. «¡Estás senil!», siseó, con el rostro rojo de ira. «No sabes de lo que estás hablando. Soy tu tutor. Yo decido lo que es mejor para ti y para el negocio». Dio un paso amenazador hacia adelante, y por primera vez no vi a mi niño, sino a un hombre desesperado y peligroso. Pero no retrocedí. El miedo se había consumido, dejando solo las cenizas de la determinación.
Esa tutela, dije, con una tranquilidad que lo enfureció aún más. Se basó en mentiras y en informes médicos que tu dinero compró. Pero la verdad, hijo mío, es como el sol. Puede estar cubierta por nubes durante un tiempo, pero siempre vuelve a brillar. Y tu tiempo en las sombras ha terminado. Me miró con puro odio, la frustración de un depredador cuya presa se niega a morir. Te arrepentirás de esto, vieja ingrata. Morirás sola en este lugar, gritó, antes de coger su maletín y dar un portazo con una fuerza que hizo temblar los cristales. Le oí gritar a su socio en el pasillo. Pensó que su arrebato de ira era el punto final, una demostración de su poder. Pensó que me había dejado acorralada, sin nada. Poco sabía él que, en el silencio de mi habitación, yo ya había usado el teléfono de Sofía para hacer la llamada que sellaría su destino. La mañana siguiente, lo que hice dejaría a todos boquiabiertos. Nos gustaría sentir tu presencia en este preciso momento. Por favor, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué hora es allí ahora. Al hacer esto, creamos una red de energía y apoyo para esta historia, un recordatorio de que no estamos solos en nuestras batallas. Cada comentario es un punto de luz en nuestro proceso de sanación. A la mañana siguiente comenzó con la silenciosa llegada del señor Rodríguez a la residencia. Ya no era un extraño al que se le prohibía la entrada en la recepción, sino un abogado con una orden judicial de acceso inmediato. La administración, que antes me había tratado como un paquete frágil, de repente se puso nerviosa y servil. En pocas horas, estaba fuera de ese mausoleo dorado, respirando el aire húmedo y libre de Miami. La batalla legal que siguió fue la más difícil de mi vida, no por su complejidad, sino por el peso emocional de exponer la podredumbre de mi propia familia en un tribunal. Javier y sus abogados me pintaron como una anciana loca, presentando informes falsificados y testigos pagados que hablaban de mi confusión y paranoia. Intentaron desmoralizarme, quebrarme en el estrado, pero cuando me tocó hablar, no sentí miedo. Miré a la jueza, una mujer de pelo canoso y mirada penetrante, y simplemente conté mi verdad. No levanté la voz. Simplemente narré los hechos, los sacrificios, el cambio de Javier, las humillaciones, la codicia, la firma de papeles bajo coacción. Presenté la carta del señor Rodríguez. Y entonces, miré a Javier, que estaba pálido y sudaba en su caro traje. Señoría, el mayor error de mi hijo no fue querer mi dinero, dije, con la voz ahogada pero firme. Fue subestimar mi amor. Pensó que el amor de una madre era sinónimo de debilidad y olvido, pero el verdadero amor también nos da la fuerza para proteger la dignidad y el honor que hemos construido. Y hoy, no lucho contra él, sino por mí. La dignidad y claridad de Tay. Mi testimonio fueron más poderosas que cualquier documento falsificado. La jueza anuló la tutela, me devolvió el control total de mi vida y mis bienes, y ordenó una investigación completa sobre las acciones de Javier. La justicia tiene una forma curiosa de manifestarse. No es un rayo que cae del cielo, sino una lenta e inexorable erosión que deshace los cimientos construidos sobre la mentira. La victoria en el tribunal fue solo el comienzo del derrumbe del mundo de Javier. La investigación judicial sobre el fraude de la tutela y el uso indebido de mis activos ahuyentó a sus socios como un disparo a una bandada de palomas. El proyecto inmobiliario de lujo, en el que había apostado todo nuestro dinero, fracasó estrepitosamente, dejándolo con millones en deudas. El escándalo se extendió por su círculo social, y las puertas que antes se abrían a su encantadora sonrisa, ahora se cerraban de golpe en su cara. Y Tiffany, su esposa de porcelana, no tardó en mostrar su verdadera naturaleza. Al ver que el dinero se había agotado y que el apellido de la familia estaba ahora manchado por la vergüenza, lo abandonó. Solicitó el divorcio y desapareció, llevándose consigo las joyas y los coches, las únicas cosas que realmente amó. En pocos meses, Javier lo perdió todo: su esposa, su reputación, su opulenta casa y el dinero que intentó robarme. No sentí alegría al saber esto, ni el placer de la venganza.
Lo que sentí fue una profunda y amarga pena por el alma perdida del niño que crié. Tuvo la oportunidad de heredar un reino construido con amor, pero su codicia lo llevó a preferir las ruinas de un castillo de arena. La consecuencia de sus actos no fue un castigo que yo le impuse, sino una cosecha que él mismo sembró. De vuelta en mi casa, ahora legalmente mía de nuevo, los recuerdos dolían. Cada rincón me recordaba un tiempo que no volvería. Podría haberlo vendido todo, mudarme a un lugar más pequeño y vivir el resto de mis días en un confort silencioso. Pero el dolor, cuando no nos destruye, nos transforma. Y mi dolor me dio un nuevo propósito. Una semana después de la sentencia final, convoqué al señor Rodríguez y a Sofía, la joven enfermera que había arriesgado su trabajo para ayudarme, a una reunión en mi sala de estar. Les anuncié mi decisión. Liquidaría todos mis bienes, todas las propiedades comerciales, todas las acciones, todo. Y con cada céntimo, crearía la Fundación El Nuevo Comienzo. Un lugar seguro, digno y afectuoso para personas mayores que, como yo, habían sido descartadas por sus familias. Un lugar que ofrecería no solo un techo sobre sus cabezas, sino apoyo legal, terapia y, sobre todo, una comunidad. Un lugar para recordar al mundo que la sabiduría y la experiencia no tienen fecha de caducidad. Y entonces miré a Sofía, cuyos ojos se llenaron de lágrimas, y le ofrecí el puesto de directora ejecutiva. Construí un imperio con ladrillos y cemento, le dije, pero tú me recordaste que el verdadero valor reside en las personas. Quiero que me ayudes a construir un legado hecho de compasión y dignidad. Aceptó, y en ese momento, el dolor de la traición de mi hijo comenzó a transformarse en la alegría de crear una nueva y verdadera familia. La casa de mi vida, el escenario de tantos recuerdos, fue el primer y más simbólico paso. En lugar de venderla, la transformamos. Las paredes que habían sido testigos de las mentiras de Javier, ahora estaban pintadas de colores cálidos y alegres. El comedor donde fui humillada se convirtió en una zona común llena de risas y partidas de cartas. Mi antiguo dormitorio pertenecía ahora a un señor llamado Roberto, un músico jubilado al que sus hijos habían abandonado en un hospital. Me mudé a un pequeño apartamento en la parte trasera de la propiedad, desde donde puedo supervisar todo. Ya no soy la dueña solitaria. Soy la residente más antigua, la matriarca de esta nueva e improbable tribu. Superviso las reformas, ayudo en la cocina, escucho las historias de vida de los nuevos residentes. Cada rostro que acogemos es una victoria contra el abandono. Cada sonrisa es un bálsamo para mis propias cicatrices. Cambié la soledad del lujo por la riqueza de la conexión humana. Perdí un hijo, pero gané docenas de hermanos, amigos y confidentes. El caro perfume de los lirios blancos ha sido reemplazado por el olor a café recién hecho y a pastel de maíz. Y me di cuenta de que la verdadera herencia que Miguel y yo construimos no estaba en los números de una cuenta bancaria, sino en la resiliencia de mi espíritu. Hoy no tengo lujos, pero tengo respeto. Y eso, nadie más me lo puede quitar. Han pasado 2 años desde el día en que la jueza me devolvió la vida. El tiempo, que antes se arrastraba lentamente en la quietud de la residencia, ahora vuela, lleno del sonido de risas, música y conversaciones animadas. La Fundación El Nuevo Comienzo ya no es solo mi antigua casa. Gracias a una cuidadosa gestión y al incansable liderazgo de Sofía, que ha demostrado ser una administradora tan brillante como compasiva, hoy tenemos 2 centros más. Uno en Tampa, una hermosa casa con vistas a la bahía, y un pequeño complejo de apartamentos con asistencia en Orlando, lo suficientemente cerca como para que los residentes puedan ver a sus nietos con más frecuencia. La noticia de nuestro trabajo se ha extendido y la lista de espera es larga, un triste testimonio de cuántos ancianos son abandonados. Pero también es un faro de esperanza. Recibimos donaciones, voluntarios de todas las edades vienen a ayudarnos, y hemos creado alianzas con facultades de Derecho y Medicina para ofrecer el mejor apoyo posible.
Ya no soy la figura central de la operación, soy el alma, la abuela de todos. Paso mis días entre los tres centros, asegurándome de que el espíritu original de la fundación, el de una familia, no una institución, permanezca intacto. Sofía se encarga de los balances y la burocracia, mientras que yo me encargo de los corazones. Es una asociación perfecta, forjada en el fuego, de la adversidad y solidificada por el respeto mutuo. Hemos transformado el dolor en un movimiento, un refugio seguro contra la indiferencia del mundo. Hoy, por ejemplo, celebramos el 90º cumpleaños del señor Roberto, el músico que fue uno de nuestros primeros residentes. El jardín de nuestro centro de Miami, el mismo jardín que yo solía observar con ojos vacíos desde la ventana de mi antiguo dormitorio, estaba lleno de vida. Globos de colores estaban atados a los rosales y una banda de jazz, formada por estudiantes voluntarios, tocaba canciones antiguas que hacían brillar los ojos de mis compañeros con nostalgia. Roberto, con un gorro de fiesta torcido en la cabeza, dirigía a los músicos con un tenedor de tarta, completamente inmerso en la alegría del momento. Vi a Sofía corriendo detrás de su hijo pequeño, Miguel, a quien llamó así en honor a mi difunto esposo, un gesto que me conmovió profundamente. El olor a barbacoa se mezclaba con el perfume de las gardenias, y por todas partes se oía el sonido que más aprecio, el sonido de gente que se siente en casa. Estaba sentada con un grupo de señoras, enseñándoles a hacer empanadas, mis manos, ahora manchadas de harina, moviéndose con la agilidad de la memoria. A nadie aquí le importa el valor de mis antiguas propiedades, ni el apellido que llevamos. Nos importan las historias de los demás, los dolores compartidos y la certeza de que, pase lo que pase ahí fuera, aquí dentro nadie está solo. Este lugar es la prueba viviente de que la comunidad es la medicina más poderosa que existe. En medio de la fiesta, mientras observaba al pequeño Miguel intentar atrapar una mariposa, sentí un escalofrío, como si me estuvieran observando. Miré al otro lado de la calle, más allá del seto que habíamos plantado. Había un hombre parado allí, a la sombra de una higuera. Era delgado, encorvado, y llevaba ropa que parecía haber sido usada durante muchos días. Tenía el pelo revuelto, e incluso desde la distancia, pude ver la barba de varios días en su rostro demacrado. Mi corazón tardó un momento en reconocerlo. Era Javier. Ya no era el ejecutivo impecable con zapatos italianos. Era el fantasma de sus propias ambiciones, una ruina humana que rondaba la periferia del legado que él mismo destruyó. Nuestras miradas se cruzaron por un instante que pareció durar una eternidad. En su mirada, no vi el odio ni la rabia de antes, sino algo mucho peor, un vacío profundo, hueco, la mirada de un hombre que ha perdido no solo su fortuna, sino su alma. No sentí nada, ni lástima, ni rabia, ni una pizca de satisfacción. Era como mirar una vieja fotografía de alguien a quien ya no conocía. Apartó la mirada primero, encogiéndose como si la luz del sol y la alegría de nuestra fiesta le resultaran demasiado dolorosas. Luego se dio la vuelta y se alejó, caminando lentamente hasta desaparecer en la esquina, un extraño en su propia historia. Ver a Javier no alteró mi paz. Al contrario, sirvió como un punto final silencioso a un capítulo que yo ya había cerrado dentro de mí. Más tarde esa noche, sentada en el porche de mi pequeño apartamento, pensé en el perdón. Durante mucho tiempo, creí que perdonarlo era una obligación, un deber de madre, pero ahora entiendo que el verdadero perdón no fue un acto de absolverlo, sino de liberarme del poder que su traición tenía sobre mí. Perdonar fue dejar de esperar una disculpa que nunca llegaría. Fue aceptar que el hijo que amaba se había ido hacía mucho tiempo y que lamentarlo no lo traería de vuelta. Mi legado no se definiría por el dolor que me causó, sino por la alegría que estaba construyendo a partir de él. Pensé en Miguel, mi amado esposo, y me lo imaginé sentado a mi lado, tomándome de la mano. Sé que estaría orgulloso. No le importarían las propiedades perdidas ni el dinero gastado. Vería las luces encendidas en la casa grande, oiría el eco de las risas y sabría que nuestro trabajo, nuestro sudor,
nuestro amor, no fueron en vano. Se transformaron en algo infinitamente más valioso que cualquier escritura o cuenta bancaria. Se convirtieron en un puerto seguro. Mañana, una nueva familia se unirá a nosotros. Una señora de Fresno, California, a quien sus nietos pusieron en un autobús de ida a Florida después de vender su casa. Su historia es dolorosamente familiar. Pero la diferencia es que, para ella, este no será el final del camino. Será un nuevo comienzo. Esto es lo que me mueve ahora. La oportunidad de ofrecer a otros la esperanza que casi me fue arrebatada. Ayer, la nieta de una de nuestras residentes, una joven universitaria, pasó toda la tarde ayudándome en el jardín. Me habló de sus sueños de convertirse en arquitecta para construir viviendas asequibles para los mayores. Dijo que se inspiró en la historia de su abuela y en lo que hemos construido aquí. En ese momento, lo vi claramente. El bien que hacemos no termina en nosotros. Repercute, crea ondas, inspira a la siguiente generación a ser más amable, más consciente. La familia que perdí era de sangre, pero la familia que he construido es de propósito. Y ese vínculo, he descubierto, es inquebrantable. El amor que sentía por Javier era un pozo profundo, pero finito. El amor que siento por esta comunidad es un océano, vasto e infinito, que se repone con cada nuevo día, con cada nueva vida que tocamos. Al final de la noche, antes de dormir, me detuve frente al espejo de mi baño. Durante meses, en esa residencia, evitaba mi propio reflejo. Veía el rostro de una mujer, derrotada, frágil, transparente. Las arrugas parecían mapas de dolor, los ojos, pozos de tristeza. Pero esta noche, me miré durante un largo rato. Las mismas arrugas están ahí, quizás incluso más profundas, pero ahora las veo como las líneas de una historia de resiliencia. El pelo blanco ya no es la ceniza de una vida que se apaga, sino una corona de sabiduría ganada con mucho esfuerzo. Mis ojos, aunque cansados, ya no están vacíos. Brillan con un propósito, con la luz de cientos de velas que hemos ayudado a reavivar. La mujer en el espejo ya no es una víctima que espera el final. Es una guerrera que ha encontrado su paz no en la ausencia de batallas, sino en la elección de luchar por las causas justas. Es la prueba de que nunca es demasiado tarde para reescribir el final de nuestra propia historia. Tardé en reconocerme en el espejo, pero esta noche, por fin, veo a la mujer en la que me he convertido.